Hola bisexto, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Comenzamos una nueva semana y vamos a seguir trabajando geometría, ¿ya? Nosotros, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada recordamos qué eran los cuerpos geométricos. Nosotros dijimos que los cuerpos geométricos eran aquellos que tenían tres dimensiones: el largo, el ancho y la profundidad, o alto, largo y ancho, también podríamos decir las tres, ¿ya? Entonces, era todo aquel que ocupaba espacio, porque el hecho de que tenga profundidad significaba que ocupaba algún espacio hacia atrás, ¿cierto? Entonces, ocupa un lugar en el espacio, ya no es solamente plano como lo eran las figuras geométricas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una figura geométrica y un cuerpo geométrico? Es que el cuerpo geométrico ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Ahora, ¿qué más vimos? Vimos la clasificación. Nosotros podíamos tener cuerpos geométricos planos y también podríamos tener redondos, ¿ok? Como el redondo nosotros vimos el cilindro, yo les decía que podíamos tener el cono, quizás la esfera, y de acuerdo a eso ustedes los clasificaron y los nombres que recibían, ¿ya? Entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada. Recordamos un poquito cómo se calculaba el área de los cuadrados y de los rectángulos, pero no lo ejercitamos porque es algo que vamos a utilizar hoy día. También tenían una tarea de ustedes averiguar una red de paralelepípedo y una red de cubo. Ese lo vamos a utilizar hoy día. Entonces vamos a partir con el cubo. ¿Qué vamos a hacer con el cubo? Lo que vamos a aprender a hacer del cubo es sacarle el área. Yo les explicaba que el área era todo la superficie, es decir, todo lo que está por fuera, todo lo que cubre, ¿ok? Entonces eso es superficie, de superficial, de algo que está afuera, que es externo, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un cubo, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo la primera característica del cubo? El cubo tiene ¿cuántas caras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 caras y las 6 caras son iguales, son 6 cuadrados, ¿ok? Entonces la primera característica y la principal del cubo es que todas sus caras son idénticas y son la misma figura con la misma medida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cuadrado sabemos que sus 4 lados son iguales y tienen la misma medida. Primera característica. ¿Cuántas aristas tiene? Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas aristas tiene? 2 aristas. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 aristas, 8 vértices, 6 caras. Eso es lo más importante que tenemos que saber del cubo. Ahora, si yo, por ejemplo, desarmara esta cajita y desplegara todo lo que la conforma, vamos a poder llegar a su red. Es decir, cómo dejarlo de forma plana. Y vamos a llegar a algo así. Esta vendría siendo la red de un cubo. O así, como la quieran ver. ¿Ya? ¿Tenemos 6 caras? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué puedo hacer yo con una red? Con una red geométrica yo puedo formar la figura. Es decir, si yo recorto todo esto, cuando lo tenga, lo voy a poder ir doblando en cada una de las líneas y voy a poder formar el cubo, ¿ya? Esa es una red geométrica, ¿ya? Es la base con la cual yo puedo formar mi cuerpo geométrico, ¿vale? ¿Cómo rayos ocupamos esto para sacar el área del cubo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simplemente ir marcando la medida. Entonces, vamos acá. Si me dan un cubo, tengo un cubo. Bueno, mi mayor intento de dibujar un cubo en la pizarra. Ya. Entonces tenemos el cubo.
Me están diciendo que mi cubo, por ejemplo, tiene medida 8 centímetros. ¿Ya? Y nosotros sabemos que como es un cubo, todas sus medidas van a ser iguales. Es decir, esto va a medir 8, esto va a medir 8, este 8, este 8, este 8, este 8, 8, 8, 8 y así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es mi red. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la red. Dos, tres. ¿Ya? De ahí vamos a agregar el otro que va aquí y el otro que va aquí. Algo así sería mi red de mi cubo. Obviamente a ustedes con una regla les va a salir más derecho que lo que me ha salido a mí. Y ustedes tienen cubitos en su cuaderno, así que ahí va a quedar más lindo. Ahora, lo que yo tengo que hacer luego de haber dibujado la red, que es con la que se forma mi cubo, lo que tengo que hacer es poner las medidas. Me están diciendo que mide 8 centímetros, lo que significa que este cuadrado va a tener 8, 8, este otro cuadrado también va a tener 8, 8, 8, 8, 8, 8. Es decir, todos los lados que tenemos van a medir 8, ¿cierto? Ahora, ¿cómo le sacábamos el área o le calculábamos el área a un cuadrado? Simplemente multiplicábamos lado por lado o base por altura. Entonces, vamos a calcular el área. Área de un cuadrado sería 8 por, o base por altura, y sería 8 por 8. ¿Eso cuánto me da? 8 por 8 me da 64. Es decir, este cuadradito tiene como área 64 centímetros cuadrados. Este cuadradito, ¿cuánto tiene como área? Como son idénticos, va a tener la misma. Este va a tener la misma, este la misma, la misma y la misma. Entonces, ¿cómo yo puedo saber el área de un cubo completo? Le saco el área a un cubo, ¿cierto? Y lo multiplico por ¿cuánto? Por la cantidad de caras. ¿Por qué? Porque son 6 caras, por ende son 6 cuadrados iguales. Entonces va a ser 64 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el área total, o le pueden poner área del cubo, va a ser 64 por 6. Ahora, si les complica al ser el 64 por 6, también las pueden sumar. 64 más 64 más 64 más 64 más 64 más 64. ¿Ya? El único consejo que yo les puedo dar, porque esto no es difícil de calcular, es que tengan cuidado al momento de dibujar la red. No vayan a hacer una cara más, no se vayan a equivocar y en vez de hacer 4 van a hacer 5. ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que analizar es cómo es el cubo. Entonces yo me doy cuenta que si lo abro, va a tener esta. Si yo abro estos lados, va a ser para acá y esta es mi base. Después me falta una cara que vaya por acá y otra que pase hacia el otro lado. Tienen que pensar siempre cómo es un cubo y cómo yo lo tendría si lo desarmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Punto 1, van a buscar algún cubo en su casa. ¿Ya? Lo van a medir con la regla. ¿Y qué van a hacer? Le van a calcular su área. Esa es una tarea. ¿Ok? Y luego cuando me adjunten su tarea, ponen una fotito del cubo que utilizaron. ¿Ya? Entonces, recapitulando, como último. Los cubos, todas sus caras son iguales, por ende tienen la misma medida. ¿Cómo sacamos el área de un cuadrado? Simplemente multiplicamos lado por lado, o como se llama, base por altura en general. Entonces, los lados van a medir lo mismo, entonces va a ser 8 por 8, 64. Nunca olvidarse de la unidad. ¿Ok? Y cuando yo tenga una,
simplemente la multiplico por 6. ¿Por qué? Porque las 6 caras son iguales. O lo sumo 6 veces, ¿ok? Porque eso es lo que me muestra la red. Vamos a terminar de hacer el ejercicio. 6 por 4 son 24. 6 por 6, 36. Más 2, 38 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área del cubo que tiene 8 centímetros de arista? El área de un cubo que tiene 8 centímetros de arista tiene un área de 384 centímetros cuadrados. Ahora, lo mismo que vimos la vez pasada. ¿Por qué era cuadrado? ¿Por qué al cuadrado? Porque utilizábamos dos dimensiones, la base y la altura, ¿ya? O el ancho y el alto. Entonces, como usamos dos dimensiones, va elevado a 2. ¿Ya? Así que ahora, más abajito, vamos a ver el área del paralelepípedo con su red.